una ventaja que no tenían los antiguos. Por eso es que yo a los antiguos no los critico por sus faltas y debilidades, porque yo soy más responsable, porque ellos no tenían el Espíritu Santo que tenemos nosotros en el corazón, hermano. Ellos no tenían este canon escritural completo. Hasta hoy todavía tienen ese velo de incredulidad los judíos, porque no han aceptado el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento les revelaría a ellos lo que está escondido en el Antiguo Testamento, porque como alguien dijo, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo Testamento. Y nosotros comprendemos más que ellos, que conocen más que nosotros esas escrituras. Los rabinos judíos conocen más que nosotros el Antiguo Testamento porque lo leen en el propio original, que nosotros no tenemos esa ventaja. Pero no lo han comprendido porque ellos no han aceptado el Nuevo Testamento, que es el que ayuda a comprender el Antiguo. Y nosotros ahora tenemos mayores ventajas que ellos. Y no somos judíos, sino gentiles. Éramos gentiles. Ahora somos iglesia de Dios. Ya no somos gentiles. Por eso nuestras prácticas no son de gentiles, ahora son de cristianos. Porque no solamente es suficiente creer en Dios para poder ser salvo, hay que creer en Cristo para ser salvo. La persona puede creer en Dios. Yo también creía en Dios antes de ser salvo, pero no era salvo. Eso es lo que les dice en el capítulo 14 cuando los ve a ellos todos intimidados. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creer en Dios está bien, porque eso significa que no es ateo, pero no lo salva. Para poder ser salvo tiene que convertirse a Cristo. Por eso Él dijo, creéis en Dios, a sus discípulos, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, algunos dicen, el Señor está preparando lugar para nosotros en el cielo. No, Él dijo que ya las mansiones estaban hechas. Cuando Él habló de preparar lugar, era que lo iba a preparar en la cruz. Ya Él preparó el lugar para nosotros. Cuando nosotros hemos creído en Cristo, ya nos hemos hecho de una mansión en el cielo. Si a usted le ofrecen una mansión aquí en la tierra, usted no la puede recibir, a menos que le permitan que la venda y coja el billete para otra cosa. Porque una mansión tiene muchos gastos, hay que pagar muchos sirvientes y hay que hacer mucho mantenimiento. Pero allá en el cielo el mantenimiento es de Dios y tenemos una mansión para cada uno de nosotros. Claro, son figuras que Dios nos pone ahí para que entendamos lo grande, lo glorioso, lo hermoso y lo precioso que es el cielo, que con nuestra mente tan finita nosotros no somos capaces de penetrar en esas grandes verdades. Pero Dios nos deja a nosotros vestigios para que nosotros nos alegremos, para que nos gocemos, para que anhelemos ir al cielo. No estemos tan aferrados a esta vida aquí en este mundo. Pero bueno, hermano, el reloj me está llevando. Y el Señor, después que ora, entonces dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Nosotros sabemos cuál es ese huerto, que es el huerto del Getsemaní. Y esa palabra Getsemaní lo que significa es la prensa de las olivas. Y allí el Señor sufrió. Allí el Señor lloró, allí el Señor rogó, gimió. Y Él fue escuchado a causa de su temor reverente. Hermanos, hasta en estos días pude comprender lo que significa eso que dice Hebreos, porque sé que fue en el huerto de Getsemaní, pero a veces los hermanos me han preguntado, ¿y cómo fue que Dios lo escuchó a Él? Y yo le digo, en la resurrección. En la resurrección Dios respondió a sus ruegos. Pero hemos estado madurando un poco más esto, y era que el Señor estaba sufriendo allí el ataque de Satanás. Lo quería matar para que no fuera a derramar su sangre, para que no hiciera la obra de la cruz. Por eso es que el Señor estaba en aquella aflicción. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y era su sudor como grandes gotas que caían hasta la tierra. Dios Él lo que estaba era rogando al Padre que lo protegiera, que lo cuidara, para poder llegar hasta allá, hasta la cruz, y cumplir con la obra que tenía que efectuar a nuestro favor. Y gimió allí y fue oído a causa de su temor reverente. No envió ángeles para que lo fortalecieran, para que lo ayudaran allí. Qué cosa tan grande, el Dios del cielo gimiendo aquí en la tierra y recibiendo la ayuda de los ángeles. Por eso es que dice Hebreo, fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero entonces, hermano, rápidamente aquí, porque ya el reloj
me ganó. El Señor está orando del lado acá del torrente de Cedrón. Es muy hermosa la oración, la podemos dividir en 3 partes. Hasta el versículo 5 está orando por él, hasta el versículo 19 está orando por sus discípulos y después del versículo 20 está orando por nosotros también, los que habíamos de creer después de ello, por el mensaje que ellos iban a traer para el mundo, sus discípulos. Y ahora nosotros estamos aquí también disfrutando de esa salvación tan grande que nos ha traído su obra. Pero al torrente de Cedrón es como una especie de cañada que en el verano está seca y en el invierno se llena. Era verano porque el Señor pudo pasar tranquilamente con sus discípulos. Después de orar, subió a aquella ladera de los Olivos. Como 1000 años atrás, su prototipo allá en el Antiguo Testamento, el rey David, subió por esa misma ladera de los Olivos, rechazado por su pueblo, cuando su propio hijo Absalón lo rechazó y se sublevó contra él, con los vestidos rasgados, con los pies descalzos, con ceniza sobre su cabeza, en señal de luto. ¿Cómo iría el corazón del Señor subiendo por aquella ladera como 1000 años atrás? David, por el rechazo de su pueblo, había dicho: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta su polluelo y no quisiste. Ahí lo vemos subiendo como el rey rechazado. Pero cuando está ahí en el huerto de Getsemaní, dice que en ese huerto, ahí también, cuando él entró con sus discípulos, Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, su amigo. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linterna y antorcha. Y aquí tenemos entonces al amigo traicionado. Ya no tenemos tiempo para los detalles, pero ustedes saben lo que dice el Salmo: el que comía conmigo me hirió en el taltañar, el que conocía mis secretos. Aquí está el amigo. ¿Ah? Hay un atraso en la cocina. Gloria a Dios. No soy pentecostal, pero entonces, bueno, vamos a darle entonces más suave. Entonces dice que habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que tenemos ya desde el capítulo 13, pero principalmente las del capítulo 17, la oración del Señor. Entonces llegó a aquel huerto. Judas lo conocía. ¿Cuántas veces el Señor le había mostrado el lugar secreto donde él pasaba la noche con sus discípulos? Porque en Jerusalén, la ciudad de él como el gran rey, el Señor no tenía dónde hospedarse. Más bien allá en Betania, cerca de Jerusalén, era donde había una familia que sí lo recibía y lo sentaba a su mesa y comía con ellos, que era la familia de Lázaro y su familia. Pero allá en Jerusalén, que era su ciudad propia, se cumplió lo que él dijo: las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Señor tenía que dormir allí a la intemperie en ese huerto. Pero allí iba él con sus discípulos, y sus discípulos gozosos con él, porque el tenerlo a él en ese huerto era el cielo para ellos también. Y Judas conocía ese lugar. Qué traicionero Judas. Esto es impresionante, la forma como el apóstol Juan viene mencionando a Judas desde el principio para mostrarnos la maldad del corazón de Judas. Cómo el Señor luchó para que Judas desistiera de esa maldad que quería hacer, pero cuando ya no pudo más con él, le dijo: ve, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ustedes lo ven en el capítulo 13. Y entonces aquí lo tenemos como el amigo, el rey rechazado subiendo por la ladera de los Olivos. Aquí lo tenemos como el amigo traicionado. Fue con los alguaciles de los principales sacerdotes, de los fariseos, con linterna y antorcha y con armas, como buscando un criminal. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se levantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Aquí lo tenemos como el Dios omnisciente. En el capítulo 13 ya el apóstol Juan dijo, sabiendo él de quién venía y a quién iba, sabiendo de quién había salido también y a quién iba, lo presenta primero en la magnificencia de su gloria, de a dónde había venido y a quién iba, y después lo presenta en su humillación. Se levantó de la mesa, se puso una toalla, tomó una ponchera con agua y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Pero aquí está el Dios omnisciente. Él conocía todas las cosas que le habían de sobrevenir.
Y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. ¿Ves cómo el apóstol Juan tenía esa impresión de este hombre en su corazón? Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Y por qué? Uno pensaría que fue que cayó uno por aquí, otro por allá, pero no. Se entiende en el original es que cayeron en actitud de adoración, postrados delante de Él. Porque aún hasta el que no puede retener la vida a su propia alma, dice el Salmo 22 al final, doblará sus rodillas delante de Él. Hasta los perdidos un día van a tener que doblar su rodilla ante Él. El que no la dobla en este tiempo de gracia para su salvación, la va a tener que doblar un día para su juicio. Ya nosotros la doblamos delante de Él y le hemos reconocido como nuestro Salvador. No tendremos que volverla a doblar allá. Seremos su esposa, como un duplicado de Él allá. Pero ¿por qué cayeron a tierra así cuando Él dijo: yo soy? Porque este es su nombre divino en el Antiguo Testamento. En la oración el apóstol Juan dice: les he dado a conocer tu nombre. ¿Y cuál fue ese nombre que el Señor les dio a conocer? Ese nombre que Él les dio a conocer es: yo soy. Yo soy. En el versículo 6 y 35, el pan de vida. En el capítulo 8 y 12, soy la luz del mundo. En el capítulo 10 y 9, soy la puerta de las ovejas. En el capítulo 10 y 11, soy el buen pastor. En el capítulo 11 y 25, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14 y 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Yo soy. Ese es el nombre que Él les dio a conocer. Ese es el nombre Jehová. Eso viene de 4 letras que se llaman el tetragramatón. YHWH. Ese es el nombre con que Dios se identificó con Moisés allá en la zarza ardiendo. Cuando Dios comisionó a Moisés para enviarlo a libertar a la nación de Israel de la opresión de Egipto, Él le dijo: ¿quién les digo yo que me envió? Y Él le dijo: dile, yo soy, me envió a vosotros. Pero allá eran puras consonantes porque no habían vocales en ese tiempo. Las vocales se le añadieron después, cuando al hebreo se le añadieron vocales, y entonces se le añadieron a esas 4 consonantes las vocales del nombre de Dios Adonai en el Antiguo Testamento, que es Señor, y que ellos utilizaban más bien Adonai antes que Jehová, que es de donde sale el nombre, por temor a no violar aquel mandamiento que decía: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero se convirtió en un nombre para Dios. Ese es Curios en el Nuevo Testamento, que le corresponde aquí al Señor Jesucristo, indicando que el Adonai del Antiguo Testamento es el Curios de aquí del Nuevo Testamento. Señor, Él es Dios. Entonces, ese es un nombre de pacto con el pueblo de Israel, pero es el nombre divino de Dios, que viene del verbo ser, que significa el ser existente por sí mismo. Cuando Él utiliza su nombre divino del Antiguo Testamento, ellos no pudieron sustraerse al influjo del poder de ese nombre y cayeron a tierra delante de Él. Por eso fue que cayeron ahí, porque Él dijo: yo soy. Aquí tenemos el gran yo soy del Antiguo Testamento frente a estos que querían llevarle para la crucifixión. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y dieron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, deja ir a estos. Aquí lo tenemos como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Para que se cumpliese aquello que Él había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Era protegiendo a sus discípulos y no a sí mismo. Si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Aquí lo tenemos como el buen pastor que su vida da por las ovejas.
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Ahora entienden por qué yo les dije Lucas era médico, con anticipación. Porque Lucas como médico nos muestra en este acto un detallito que no está aquí. Y es que él dice que el Señor tomó la oreja que le quitó el apóstol Pedro defendiendo al Señor y la volvió a poner en su lugar. ¿Y por qué el apóstol Pedro no le quitó la cabeza más bien a ese hombre? ¿Sabe por qué no se la quitó? Porque él no era espadachín, él no era soldado y no era guerrillero, él lo que era pescador. Y por eso el hombre se le salvó. Pero ustedes creen que si le hubiera quitado la cabeza, el Señor no hubiera podido restaurar esa cabeza también. Pero allá estaba viendo en los Twitter eso, que este próximo año van a hacer el primer trasplante de cabeza. Si el hombre puede hacer un trasplante de cabeza, no sé qué resultado le va a dar, pero qué cosa tan terrible. Están tratando de imitar al Señor. Bueno, el Señor permite eso para demostrar que Él es el que tiene poder, no son los hombres. Pero aquí lo tenemos como el restaurador de todas las cosas. Él restauró otra vez aquella oreja a su lugar. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Él no iba a echar atrás por nada, estaba dispuesto. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era un sumo sacerdote aquel año. ¿Y cómo lo vemos aquí? Como el cordero en el Antiguo Testamento cuando era atado para el sacrificio. Así le ataron a él aquí. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas las escrituras del Antiguo Testamento tuvieron su fiel cumplimiento. Y lo interesante, hermano, es que quienes le dieron cumplimiento a estas escrituras no fueron judíos, sino romanos, que no conocían esas escrituras del Antiguo Testamento. Porque si hubieran sido los judíos los que hacen eso, cualquiera podría decir que ellos sabían y fueron acomodando las cosas. No sabían nada. Dios estaba en control de todo. Extrañamente habían dos sumos sacerdotes ese año allí. Uno que ya estaba quitado, pero era el que ejercía mayor influencia, porque primero se lo llevaron fue a Caifás, que era el sumo sacerdote, a Anás, que era suegro de Caifás, y Caifás era el sumo sacerdote. Todas esas anomalías encontró el Señor aquí. Pero gracias al Señor, hermanos, que después que Él es llevado, le he hecho un juicio religioso con pura calumnia, y ellos lo encontraron culpable sin ser culpable. Pero ellos no podían ejecutarlo, tenían que llevárselo al gobernador romano. Y entonces a aquel le hicieron un juicio político y le inventaron un poco de mentira también, que había dicho que no se le diera al César, que no se le rindiera al César nada, que no se le dieran los impuestos, que él iba a derribar ese templo de piedras y lo iba a construir cuando él estaba hablando del templo de su cuerpo y todas esas cosas. Pero no pudieron evitar que él hiciera la obra que había venido a hacer. Fue llevado hasta el monte del Calvario, no porque ellos podían hacerlo, sino porque se estaba cumpliendo lo que él dijo en el capítulo 10. Nadie me quita la vida, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y así fue. Y repetimos lo que ya hemos aprendido otras veces. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte completamente voluntaria. Él quiso someterse a padecimiento por causa de nosotros, pero también fue una muerte sustitutoria. Él murió fue en el lugar del pecador. El que no hizo pecado por nosotros se hizo pecado. ¿Qué significa eso? Que Él fue tratado como Dios trata en su merecimiento el pecado de todos nosotros. No porque había pecado en Él no había pecado. Pero Él fue tratado como que si el pecado de nosotros hubiera sido de Él. Y por eso nosotros ahora somos salvados.
Y Él lo hizo una sola vez y para siempre. Nunca más volverá por la misma vía. Y si en esta mañana hay alguno aquí que no ha aprovechado esta oportunidad de salvación, sepa que solamente es esta oportunidad que tiene para ser salvo. Después que salga de la escena de esta vida, nunca más habrá una obra para salvación de los que se pierden. Así como la salvación es eterna, la perdición es eterna también. Hay que apropiarse de esa salvación ahora, cuando estamos en el terreno de la gracia, porque no va a haber oportunidad cuando se haya llegado el momento de estar en el terreno del juicio. Pilato sentado allá en el embaldosado y el Señor frente a él. Pilato interrogando al Señor y dando sentencia de muerte contra él. Un día será el Señor el que se siente en el gran trono blanco, y Pilato tendrá que estar de pie delante del Señor, recibiendo la sentencia de muerte eterna por no haber aprovechado esa oportunidad de haber recibido al Señor como su Salvador. Que el Señor nos ayude y que Él prospere su palabra.